Poképasta. Descenso giratorio. Un amigo me envió imágenes de rojo, azul, hoja, mayo y Ethan. Esto sucedió. La cámara está temblorosa y configurada en visión nocturna. Se mueve mientras apunta hacia la hierba, con botas en el plano mientras el camarógrafo camina. Se captan algunos gritos de Pokémon junto con el parloteo de la gente que graba, pero no es lo suficientemente claro hasta que se enfoca la cámara y captura una calle de noche. Las luces se ven casi blancas verdosas cuando uno del grupo entra en escena. Una mujer con una diadema y el pelo recogido en dos coletas. Baja la cámara y entra en escena. No te voy a presentar. Se rió y la cámara se movió, quedando apoyada en lo que parecía un banco mientras otra persona, que presumiblemente era el camarógrafo, entraba en escena. El hombre tiene un mechón de pelo sobre su cara que rebota mientras camina, con una mochila sobre sus hombros. La niña pone un brazo sobre su hombro, sonriendo. Me llamo Mai. Estoy aquí con... Mira al hombre, que saluda a la cámara. Ethan, responde él y ella se ríe, alborotándole el cabello. Y vamos a cazar Pokémon por la noche. Espero poder atrapar algo más que Zubats. Probablemente no, probablemente no. Se ríe. Se vuelve a captar la cámara y se ve a Mai caminando por el sendero empedrado, sacando algunas Pokébolas. Mientras camina, esperando a ver un Pokémon, le muestra a la cámara algunos objetos en su mochila, principalmente objetos curativos, pero también había algunas Pokébolas diferentes. Bolas oscuras, bolas veloces, ultrabolas y las Pokébolas normales. Mientras caminan y hablan, Mai guarda los objetos y oyen a un Pokémon que la cámara capta. Se detienen en seco y corren hacia donde lo oyen. Por suerte, no es un Zubat, sino un Venomoth que vuela por ahí. Ethan observa cómo el Blaziken de Mai lucha contra el Pokémon tipo insecto, que finalmente queda atrapado en una Ultra Ball. Los dos expresan felicidad por ello y entusiasmo por encontrar más. Y encuentran más. Luego un himno el cual Mai logra atrapar luego de una pequeña batalla con su Blaziken y luego un Noctowl el cual Ethan atrapa usando un Flareon que le habían regalado, como se explica en el video y finalmente un Ariados el cual es el único que no atrapan ya que huye antes de que tengan oportunidad de lanzarle una pelota. En ese momento, abandonan el sendero y se preparan para adentrarse en el bosque que se encuentra al final. Al hacerlo, Ethan comenta con indiferencia que los observaban, a lo que Mai se ríe y lo toma de la mano, llevándolo hacia los árboles mientras él lucha por mantener la cámara enfocada. Se topan con otro himno, al que Mai deja inconsciente por accidente, quejándose de ello mientras continúan, mientras cura a su Pokémon en el camino. No me siento muy bien, se queja Ethan desde detrás de la cámara. ¿Estarás bien? Nos iremos cuando tengamos un Pokémon más. Mai, no estoy bromeando, creo que deberíamos irnos, no seas aguafiestas. Frunce el ceño y se detiene, mirando a su alrededor. Ahora escucha, no hay otro sonido que el de la naturaleza, salvo el de las hojas meciéndose el viento. Es algo que podría considerarse pacífico si no fuera por la sensación de ser observados. A medida que la cámara recorre la oscuridad, la inquietante sensación de un silencio casi absoluto se percibe, potente en su existencia. La cámara se sacude y enfoca rápidamente un conjunto lejano de árboles y arbustos mientras Ethan parece sobresaltarse. La reacción es el grito estridente y ensordecedor de un Pokémon. No era un grito cualquiera, y ambos parecieron captarlo al disiparse la sorpresa repentina. Ethan mantuvo la cámara en el mismo lugar mientras hablaban. Sin embargo, no se veía nada. ¿Eso era un Pokémon? Pregunta Ethan, y Mai presumiblemente asiente con la cabeza. Sonó como si estuviera herido. Creo que es una señal de que deberíamos salir de aquí, y dejarla sufrir. Se ve a Mai corriendo hacia la toma y hacia el área que la cámara temblorosa ve. Ethan la llama y corre tras ella. Corren entre arbustos, algunos verdes, otros florecientes, otros espinosos y otros que ya están perdiendo sus hojas. El grito se hace más fuerte a medida que se acercan, y Mai hace un gesto para seguirlos, a pesar de que Ethan ya estaba allí. Cuando llegan al lugar donde el siguiente grito es más claro y fuerte, encuentran un espacio vacío en el bosque, un claro donde solo hay una entrada a una cueva que da a una montaña con una cascada cercana, el agua corriendo frente a la entrada. Mai, no voy a entrar ahí, una vez más, Ethan es interrumpida, esta vez no por Mai, sino por otro grito proveniente de la cueva. Mai no pierde ni un segundo y corre al interior de la cueva sin preocuparse por su seguridad, obligando a Ethan a correr tras ella. Se ve a Mai liberando su Blaziken para usar su fuego como luz en la cueva oscura. La lente de la cámara ya no tiene visión nocturna, ya que Ethan la guarda en su mochila. Ni siquiera sabemos dónde estamos ni a dónde nos lleva esto, empieza a decir Ethan.
A ver si lo entiendo. Mai se gira hacia él, caminando hacia atrás en la cueva empapada. ¿Quieres dejar que muera el Pokémon que esté sufriendo aquí? ¿Eso es todo? Nunca dije eso, estás más que insinuándolo, susurró, y siguió un largo momento de silencio, solo interrumpido repetidamente por el sonido de ellos caminando por el agua. Bien. Bien. Solo date la vuelta y mira por dónde vas antes de que acabes cayendo en un pozo. Mai sonríe y salta hacia atrás para hacer precisamente eso. La cueva está húmeda y reluciente. El agua que ambos atraviesan está estancada. Hay antorchas apagadas en las paredes, pero la sensación no es incómoda hasta que el techo de la cueva empieza a bajar visiblemente, hasta que ambos se ven obligados a arrodillarse, arrastrándose por el agua mientras las paredes también se cierran. El sendero los lleva bajo una piedra baja y a una gran abertura que se divide en 3 túneles más, todos igualmente dispersos, casi desorientándolos. Miran a su alrededor confundidos, pero se dejan guiar hacia uno de esos gritos, ahora más débil y silencioso. El camino que toman es el de arriba a la izquierda, o lo que podríamos llamar arriba a la izquierda desde la posición de la cámara. El camino que eligieron se hace estrecho, pero no comienza a aplastarlos hacia abajo como el otro, sin embargo tiene un claro efecto en Efen, quien comienza a entrar en pánico audiblemente, su respiración aún más temblorosa que antes. A pesar de ello, siguen adelante, con Mai a la cabeza a través del túnel extraordinariamente largo. El camino se ensancha antes de volverse a estrechar, y así sucesivamente, pareciendo interminable. Mai, empieza Efen, pero no me escucha. Mai, me duele la cabeza. ¿Estarás bien? Cuando lleguemos a la siguiente zona te daré un poco de ibuprofeno. ¿Sabes siquiera dónde llegamos? Pregunta con dificultad, pero logra girar la cámara para ver por dónde vinieron. No había nada más que paredes, suelo y techo. El camino de vuelta era un abismo vacío. Cuando la cámara vuelve a enfocar a Mai, ella está de pie en otra sección de pasillos. Ella lidera la carga hacia el siguiente grito, y el siguiente. Y el siguiente. El jadeo de Effens es más pesado, la cámara ya no está sostenida, sino que simplemente se balancea de un lado a otro, filmando el camino de regreso por los senderos, haciendo que parezca que la oscuridad los estaba persiguiendo. El tiempo pasa, los minutos se convierten en largas horas, al grabar solo jadeos y ruidos de cansancio. No hay intercambio de palabras hasta que la cámara se levanta y se dirige hacia una nueva zona abierta con un nuevo camino hacia adelante. Efen, dame la cámara. No, Esmi, dame la cámara. Le grita con voz temblorosa. Él se la entrega, haciendo que todo se vea borroso por un momento, pero al enfocar, termina enfocando una pintura en la pared, iluminada por el Blaziken. Parece una espiral que se convierte en un ojo pintado con pintura roja sobre las rocas. Cuando Mai enfoca la cámara, es evidente que toda la habitación está llena de las mismas pinturas. ¿Qué demonios es esto? Susurra a la cámara. ¿Ves esto? Pregunta mientras hace una panorámica hacia el techo, mostrando de nuevo una extraña espiral, pero esta vez con forma de sol y pintada de amarillo. No sé dónde estamos, a qué profundidad nos hemos adentrado, pero mira esto, está visiblemente asombrada. La cámara capta el suelo, una espiral simple que ocupa todo el centro, dibujada con pintura blanca. ¿Cómo llegó alguien tan adentro para hacer esto? ¿Qué pretenden? Pregunta a la cámara. Efen, ¿sabes qué es esto? Gira la cámara para mirarlo. Pero no está. Efen. El pánico se percibe en su voz mientras corre hacia el camino que habían tomado para llegar a la zona, abriéndose paso frenéticamente y agachándose cuando era necesario, con su Blaziken siguiéndola, también llamando al hombre. Pasan un par de minutos, pero encuentra al hombre parado en otro camino, mirando algo. Emite un gemido de cansancio y terror. Efen. Hijo de puta. No te vayas así. Él no parece oírla mientras se adentra en el otro sendero. Ella se queda callada, pero empieza a acercarse. Cuando empieza a tambalearse hacia adelante, la cámara cae al suelo, grabando cómo desaparece en el sendero. Se oye un forcejeo antes de ver a Mai arrastrando a Efen fuera del sendero, con la espalda contra su pecho. ¿Qué estás haciendo? Grita ella. ¿Estás tratando de suicidarte o algo así? No hay respuesta y ella se mueve frente a él, sujetándolo y sacudiéndolo por los hombros. Oye. Le grita en la cara, y finalmente obtiene una respuesta. Efen se encoge de hombros con una risita. Supongo que sí. Sonríe. Lo siento. ¿Por qué te ríes? No tiene gracia. Pensé que sí, solo un poquito. Pues a mí no. Así que no te rías. Se dirige a la cámara como una exhalación y la recupera. Muestra la habitación y las entradas a los diferentes caminos.
Señala uno y camina hacia él, con su Pokémon a la cabeza esta vez, como se ve en la grabación. ¿A dónde vamos ahora? ¿A otro cuarto de pintura? Hogar. ¿Qué pasa con ese Pokémon? No lo encontramos, probablemente ya esté muerto, le dolió decirlo por la tristeza en su tono, por el temblor de sus palabras, pero debió de creerlo. Efen, sin embargo, no dijo nada al respecto mientras seguían caminando. Cuando se detuvieron, estaban en otra habitación llena de caminos. Ahora, probablemente comenzaba a comprender que tal vez no había sido una buena idea, ya que la cámara enfocaba los diferentes caminos, y la estabilidad empeoraba a medida que las manos que la sostenían empezaban a temblar incluso estando quietos. ¿Recuerdas esta habitación? Pregunta ella. ¿No te resulta familiar? Efen observa las entradas y señala una. Esta tiene agua en movimiento, así que quizá era esta. Mai la observa y sí que tiene agua ondulante, así que empieza a caminar. Mientras ella camina, una broma es captada por la cámara. Arceus, ¿qué es ese olor? Gimotea antes de volver a sentir arcadas. Su caminata no es tan aburrida como las anteriores, pues el Pokémon, que era básicamente una antorcha, pisa un tablón de madera. El crujido se oye justo antes de que caiga al abismo. Mai le grita, pero no hay respuesta, pues la cámara está enfocada en la oscuridad. Mai llora por su Pokémon, pero sigue sin haber respuesta. La cámara no ve nada, pero se oyen pasos y sollozos. El agua también chapotea a su alrededor. Hay más quejas sobre el olor. Cuando la cámara pueda volver a ver los alrededores, sería mejor que no pudiera, porque en cuanto aparecen las llamas, queda claro que ese olor era a podrido. Aparecen cadáveres, 3 para ser precisos, pudriéndose. ¿Nos reconoces? Una con lo que alguna vez fue un cabello rubio y pelirrojo de punta, otra con cabello castaño largo y otra con cabello castaño corto, todas sin ojos. Mai contuvo un grito mientras la cámara se movía con la mayor fuerza posible al sostenerla distraídamente. En lugar de gritar, vomitó. La humedad salpicó la piedra mientras se apartaba del camino, girando y corriendo, con sus pasos resonando más fuerte que en toda la grabación. ¿Te arrepientes de habernos dejado? Sin embargo, tropieza y la cámara sale volando, estrellándose contra un charco. Sigue grabando a pesar de los daños, con la luz proyectada desde arriba. Se ve a Mai boca abajo en el suelo, recuperándose y levantándose, balanceándose ligeramente, con la sangre goteando por su cabeza, donde se había estrellado contra la piedra. Tenía arañazos en la cara y las manos. ¿Os acordáis cómo os llamábamos por vuestros nombres? Efen. Gritó, mirando a su alrededor. Efen. Se mordió el labio y se limpió la sangre de la cara, chillando y estremeciéndose de dolor. Permanece allí sentada, mirando a su alrededor consternada. ¿Recuerdas cómo nos dejaste morir? Sin darse cuenta, la oscuridad comienza a formarse tras ella, balanceándose y temblando como si soplara el viento, mientras Mai vislumbra la cámara y se arrastra hacia ella. Una vez en el encuadre, empieza a derrumbarse. ¿Te arrepientes? Ella no puede pronunciar ninguna palabra entre los sollozos, los mocos y las lágrimas que manchan su rostro. ¿Quieres arreglarlo? Las figuras en la oscuridad salen a la luz y se revelan como esos mismos cadáveres, con las cuencas de los ojos vacías, las cabezas ladeadas. Sus brazos están rotos mientras cuelgan, sus pechos y piernas aplastados, gravemente descolocados. Ella se gira hacia ellos y grita. ¿Sentís ese miedo que sentimos nosotros? La cámara los capta y los enfoca mientras empiezan a girar, rodeándola, como si bailaran a su alrededor. Les grita que la dejen en paz, que le devuelvan a su amiga, pero no la escuchan mientras otra figura oscura empieza a emerger del camino por el que había huido. ¿Sentís ese dolor que sentimos? El vídeo comienza a girar lentamente, aumentando ligeramente la velocidad hasta alcanzar un ritmo cegador. Cuando nuestros cuerpos empezaron a ceder. La cámara finalmente aterriza de nuevo en el suelo, siendo pateada por los pies de los muertos, los cadáveres giratorios, pero también por la propia Mai, mientras una cola serpenteante es captada por la cámara, también girando. Cuando nuestros huesos comenzaron a romperse. Sus pies siguen danzando y girando hasta que cae sobre sus manos y rodillas, ahogándose y jadeando. La cola de la serpiente deja de girar y se extiende hacia ella, envolviéndose alrededor de su cintura. Una luz azul claro recorre la cola desde donde sujetaba a Mai. 2, lo que solo podrían llamarse manos, aparecen, pesadas, la que tiene la luz inclinada hacia un lado más que la otra. Cuando el oxígeno se nos fue de los pulmones.
La cola que envuelve la cintura comienza a apretarse y Mai se ahoga nuevamente, luchando y pateando mientras es envuelta en la cola de la serpiente, levantada. Eres uno de nosotros. La cola empieza a deslizarse con la entrenadora en sus brazos. Ella llora débilmente al oírse el crujido de huesos. Cuando los gritos finalmente se convierten en un grito, se apagan con un chasquido espantoso y un globo ocular aterriza frente a la lente antes de que el video se detenga. El almacenamiento interno está lleno. Eres uno de nosotros. Espinaca. Una antigua leyenda transmitida por una tribu que se vio obligada a abandonar su hogar cuando la isla donde residían fue destruida en una batalla entre dos Pokémon legendarios. La isla se hundió bajo las olas y solo sobrevivió su gente. Pero con el tiempo, las criaturas mueren, y quienes conservaban la leyenda en su forma más auténtica comenzaron a perecer uno a uno. La edición de la historia, considerada la más antigua y cercana a la versión original y más pura, cuenta que Spiracobra era un Pokémon que solía vagar por las calles al anochecer. Imitaba los gritos de un Pokémon herido para atraer a la gente desprevenida hacia él y, al acercarse, los hipnotizaba y los obligaba a bailar con él hasta que sus almas se revelaban en el punto álgido de su agotamiento, momento en el que sopesaba la pureza de su espíritu contra el peso de uno de sus propios dientes. Si fuera más pesado que el diente, la historia cuenta que el Pokémon los enroscaría con su cola serpenteante y se alejaría deslizándose, arrastrando a los entrenadores atados hacia la oscuridad mientras forcejeaban, aplastando sus huesos y aplastando sus órganos hasta que sus ojos se salieran del cráneo y su alma se filtrara con su último aliento. Nunca se dice qué sucede con los cuerpos de quienes mueren. Se dice sin embargo que si el diente es más pesado que el alma, se les ofrecería un huevo de Pokémon de cualquier Pokémon deseado que no fuera lo que uno percibía como legendario o mítico. No quedan huesos físicos del monstruo, no hay prueba de que alguna vez haya existido. Bueno, eso es lo que pensamos hasta que encontramos la cámara dentro de una mochila impermeable que había flotado río abajo cerca de una cueva recientemente derrumbada.